Presidenta, muy buenos días. Buenos días a los amigos de los medios de comunicación. Vamos a hablar de los cuartos azules, que son salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial. Esta semana comenzaron a funcionar 4 grandes centros de interpretación de mastografías con la utilización de inteligencia artificial en hospitales del ISSSTE. Son 4 grandes centros de interpretación ubicados en los siguientes hospitales. Uno de ellos en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos en la Ciudad de México. Otro en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco, Jalisco. Uno más en la Clínica Hospital de Zúzula, Yucatán. Y el cuarto en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila. En cada uno de estos cuartos azules se cuenta con 6 estaciones de lectura. En conjunto, estos 4 cuartos van a interpretar más de 400,000 mastografías al año. Estas lecturas se realizarán a distancia, pues concentrarán las imágenes enviadas desde 98 unidades ubicadas en todo el país este año, que pasarán a ser 180 unidades en el 2027. Aquí en el mapa se puede observar las unidades que tenemos actualmente, mismas que se van a duplicar. Este sistema se ha instalado sin costo para el ISSSTE, pues representa un beneficio más derivado del proceso de nacionalización del servicio de imagenología que comenzó hace un par de años. Estará atendido por médicos radiólogos con alta especialidad en imagen e intervención de mama, y próximamente se abrirá otro cuarto azul en la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado, conocida como CLIDA. Con esto, las mujeres, y esto es fundamental, no tendrán que llevar su placa hasta un lugar donde se interprete, sino que se va a enviar electrónicamente la información a alguno de los 4 centros, y desde esos 4 centros se va a regresar al centro de salud donde se haya realizado el examen de mastografía la mujer. Esto es fundamental. Esta información eventualmente se incorporará al expediente electrónico y pasará a formar parte de la información de la que pueda disponer el médico en su momento. Como sabemos, para la presidenta Claudia Sheinbaum son fundamentales aquí 2 cuestiones. Una, la lucha contra el cáncer de mama, y 2, la innovación tecnológica en el servicio universal de salud. Con estos centros se fortalece el diagnóstico oportuno, la detección temprana de cáncer de mama en su caso, y sobre todo, lo más importante, se salvan vidas de muchas mujeres. Es cuanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya lo ha dicho la presidenta, la innovación, la tecnología en materia de salud por sí sola no cambia vidas, pero la transformación ocurre cuando ésta se pone al servicio de las personas. Por eso hoy traemos 5 ejemplos de herramientas digitales, innovaciones tecnológicas y de procesos que buscan acercar estas tecnologías, estas innovaciones a las personas, tener un principio de igualdad y, por supuesto, mejorar diagnósticos, tratamientos y reducir tiempos. El primero es en el primer nivel de atención, se llama Mírame a los ojos. Se trata de un programa, de un software de reconocimiento y transcripción de voz. ¿Qué significa esto? Que en la consulta el médico o la médica va haciendo un dictado sin necesidad de transcribirlo en la computadora y va llenando también el expediente electrónico. Eso permite mucho más tiempo para mirar, para escuchar, para entender los padecimientos de las personas, escuchar a los pacientes y menos tiempo de captura de información. Hoy ya en Mírame a los ojos hay 5,700 médicas y médicos
en unidades de medicina familiar con este programa, y entre 2025 y 2026, 6 millones de consultas de medicina familiar fueron ya con el uso de esta tecnología. La siguiente es la consulta digital. Hay pacientes que se les complica por temas de salud, de postración y padecimientos crónicos o de limitaciones de movilidad, que no pueden acudir a la unidad de medicina familiar. Por eso se otorgan estas consultas por videollamada. En 2025 fueron 813,000 consultas de esta naturaleza. Ya hay 402 unidades de medicina familiar que cuentan con consultorios de teleconsulta y que se agenda a distancia la atención. El siguiente ya es en el segundo nivel de atención, fue la adquisición de estos 41 nuevos tomógrafos de 256 cortes. Se pensaba que los tomógrafos tenían que tener ciertas limitaciones o llegar a cierto número de cortes. Cuando buscamos, esto lo hicimos con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, directamente con los fabricantes, tener acceso a su mejor tecnología. Están llegando ya desde abril a 39 hospitales de 20 estados. Con estos tenemos mayor resolución diagnóstica, se reducen las dosis de radiación y también hay mayor seguridad al paciente. La siguiente, por favor. También el tema de la cirugía robótica. Tenemos 5 proyectos 2026-2027 para fortalecer y ampliar los programas de cirugía robótica. Ya hay 68 cirujanos capacitados en cirugía robótica en el IMSS, y estos estarán en La Raza, en el Hospital de Especialidades de La Raza, en el Hospital de Especialidades de Occidente en Guadalajara, en el Hospital de Especialidades número 25 allá en Monterrey, en Nuevo León, también en el Hospital de Especialidades 71 en Torreón, Coahuila, y en el Hospital de Especialidades aquí en Centro Médico Nacional Siglo XXI. La cirugía robótica reduce la estancia hospitalaria de 4 a 1 día, así como la tasa de complicaciones, la tasa de reintervenciones, y la verdad que es una tecnología que ha ido creciendo y en la que estamos también sumándonos con una recuperación acelerada y retorno temprano a actividades. Y por último, tenemos el CyberKnife. Este es un robot que está en el Hospital de Oncología de Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es la primera unidad médica de México, la tercera en América Latina que cuenta con esta tecnología, con este equipo. Inició operaciones en diciembre del año pasado, en 2025. Llevamos ya 354 pacientes que se están atendiendo con este robot. Para darnos una idea, una intervención de esta naturaleza en el medio privado cuesta más de 2 millones de pesos. Lo que hace es que el robot rastrea el movimiento de los tumores en tiempo real, permite intervenciones de alta precisión, de mínima invasión y una reducción de la radiación, lo que permite una recuperación mucho más rápida. Tenemos un breve video sobre esto, Presidenta, si se nos permite, y sería todo por mi cuenta. Gracias. Este equipo da radioterapia y es un robot también que a su vez hace funciones combinadas para dar la máxima expresión en atención. Mi esposa desafortunadamente quedó con un cuadro de demencia secundario a COVID. Desafortunadamente le encontraron también la presencia de un cavernoma y una lesión vascular en un área muy delicada de su cerebro, donde por la zona requería de una cirugía con extrema precisión, y en todo el país no había la oportunidad de que se la pudieran hacer. Este equipo puede radiar a prácticamente todos los tumores donde se localicen, con una precisión milimétrica, con mínimo daño a los tejidos periféricos, y algo muy importante, que los pacientes que por alguna circunstancia pudieran requerir cirugía, este equipo evita esa cirugía, sustituyendo el efecto de la cirugía con mínimas complicaciones, y que el paciente llega y se va a su casa. Estoy muy agradecido con el Instituto, con el Seguro Social, porque gracias a que se instaló aquí un aparato de robótica con una precisión milimétrica y que nos dan
100% de seguridad de éxito. Va a ser posible el día de hoy la cirugía de mi esposa y evitar complicaciones que en un futuro pudieran haber sido muy lamentables. Este gran equipo, que es el único que está actualmente en la nación, el tercero en Latinoamérica, se brinda de manera exitosa en un manejo multidisciplinario a todos nuestros derechohabientes que así lo requieran. A veces los pacientes entran angustiados ante esta gran tecnología, este equipo. Sin embargo, una vez que reciben el tratamiento, que ven las bondades del equipo, es un tratamiento que no genera dolor y que el personal que lo acompaña es altamente humano, se sienten sumamente agradecidos, con la esperanza de mejorar su calidad de vida y, por qué no, de la curación. Pues yo les agradezco muchísimo porque con todo lo que nos dan, pues nos dan más vida. Así es que el Hospital de Oncología en este momento es el hospital más equipado, con mayor capacidad para atender a los pacientes en todas las fases que se encuentren y sobre todo que aquí nadie se rinde y que la instrucción del señor director es la máxima atención con la mejor calidad. Preguntado hace rato. Sí, gracias. Muy buenos días, Presidenta, y a quienes le acompañan, integrantes del gabinete. Demián Duarte, de Sonora Power. Presidenta, evidentemente su mensaje del pasado domingo pues fue un mensaje muy enérgico, un mensaje poderoso. Evidentemente también está generando reacciones, alrededor justamente de quienes pues seguramente se sintieron aludidos o quienes fueran destinatarios de este mensaje. Llamó la atención la respuesta a través de redes que pone el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que dice: la lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen, dice él, vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos. Yo quiero preguntarle qué opina de esta respuesta que ofrece el representante de Estados Unidos en nuestro país. Bueno, hay una parte que estamos de acuerdo, porque hay que trabajar conjuntamente cuando tenemos problemas compartidos. Uno de ellos pues es evidentemente la violencia que provoca la delincuencia organizada. Y ahí, como siempre lo hemos dicho, buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente, que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en su territorio. Ahora, es muy importante también, lo digo respetuosamente, pues recordar que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países. Nuestro embajador en Estados Unidos, en Francia, nuestra embajadora en cualquier lugar del mundo, Australia, India, pues no opinan sobre los asuntos políticos de los países, porque nuestra Constitución establece claramente la autodeterminación de los pueblos y el respeto, la no intervención. Entonces hay que recordar también pues que es importante que el embajador pues se quede en el tema bilateral y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos. Importante, recalcarlo. Obviamente en Sonora, yo me fui a Sonora para estar en el acto que se organizó allá. La verdad es que tuvo pues un recibimiento y un impacto fuerte este mensaje que ofrece. Obviamente en Sonora pues estamos de su parte, Presidenta. Por cierto, ayer no lo mencioné en el evento del domingo, convoqué al pueblo de México a informarse, a participar en asambleas informativas.
sobre la transformación y la defensa de la soberanía nacional. Entonces, pues aprovecho para seguir haciendo esta invitación. A todos nos corresponde entender lo que estamos viviendo, tener buena relación con Estados Unidos, pero pidiendo siempre el respeto a nuestra soberanía. Y eso es un asunto no solo de la presidenta, es un asunto de todas y de todos los mexicanos. Sí, efectivamente, el INS-Bienestar hizo pública esta información como un mecanismo para garantizar la transparencia. Identificamos un comportamiento inusual en esta empresa, en un sobrecosto que incluía incluso, llegaba hasta el 200% respecto a la competencia. ¿Cuánto debe costar y cuánto? Una sesión de hemodiálisis en el sector privado puede costar máximo 1,500 pesos por sesión y esta empresa nos estaba cobrando cerca de 32,000 pesos la sesión. Esto es un desfalco y evidentemente un acto de corrupción que lo hicimos público y es la información que se ha compartido y estamos en proceso de sustitución garantizando, y esto es muy importante, la continuidad de todos los pacientes de hemodiálisis del Estado de México. Gracias. Y de Puebla. Presidente, ya por último, también en la revista Contralínea documentamos el caso… En este caso le pedimos a Raquel Buenrostro, a ver si viene Raquel en la semana. Mañana es miércoles. El jueves a ver si puede venir. El viernes vamos a presentar todo el mundial social, todo lo que se ha hecho. Mañana o el miércoles a ver si viene para informar sobre este tema. La última. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, aprovechando la presencia del secretario, nos gustaría, pues si nos pudiera hablar o si nos pudiera explicar esta disposición que se hizo para imprimir en los empaques de los medicamentos una leyenda que indica que son medicamentos del sector público, pero imprimirlo en los empaques pues ya desde su origen, no hacerlo manualmente pieza por pieza. Sobre esto, preguntarle si podría esta disposición generar ahorros en mano de obra para los laboratorios y reducir pues también errores, y tomando en cuenta que su implementación está proyectada hasta enero del 2027, pues también preguntarle qué incentivos o facilidades otorgará a la Secretaría para la industria farmacéutica para que ésta adopte pues esta transición de manera más ágil, y pues cómo se coordinarán con otras secretarías con otras instituciones, sobre todo en materia de seguridad, para que esta medida frene eficazmente la venta de medicamentos robados. Eduardo Clark no está ahora porque está viendo el tema del ébola en un viaje a Washington. Entonces el doctor Kersenovich lo envió. El objetivo que tiene que venga ya impreso en la caja de medicamentos es que pues no haya robo del medicamento y se venda después en otra farmacia. Hoy tienen una calcomanía, ¿cómo se dice? Un sticker, una calcomanía que se pone, o tienen a veces un impreso, así como viene la caducidad, que luego viene tan chiquita que no se ve igual. Este medicamento es gratuito y está muy escondido. Entonces se presta, lo hemos visto, claro que se está terminando con todo eso, a que una persona tome los medicamentos que llegan a un centro de salud o a un hospital y tenga un acuerdo con la farmacia de enfrente y se los lleve. Entonces le quitan la calcomanía y los venden a no sé cuánto, cuando en realidad fueron comprados por el gobierno, fueron comprados por el Estado mexicano, por la gente, con el dinero del pueblo, y alguien privado se beneficia. Entonces el objetivo es que ya venga impreso, este medicamento es gratuito y pertenece al sector salud, con un sello especial. Entonces ese es el objetivo, y se está trabajando con todas las empresas farmacéuticas para que, sobre todo los productores y quienes hacen estos empaques, y haya un acuerdo. No había acuerdo y entonces empezaron con una campaña algunos de que queríamos hacer propaganda en los paquetes de medicamentos. No,
sencillamente que se sepa que vienen del sector salud, que fueron comprados con el recurso público y que son entregados de manera gratuita a la gente y que nadie haga negocio con ello. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, durante la conferencia anual, la conferencia de prensa anual del ingeniero Carlos Slim, él dijo a Revista Fortuna que México podría incrementar su producción petrolera entre 800,000 y 1 millón de barriles diarios adicionales en un plazo de 2 a 3 años, impulsado por nuevas inversiones públicas y privadas en exploración y perforación. Preguntarle si esto sería posible, presidente. Vamos a firmar un acuerdo, aprovecho para recordarles, con Petrobras. ¿Por qué es importante este acuerdo? Porque Petrobras es experta en exploración y producción de aguas profundas y también es experto en una técnica que solo ellos tienen para poder analizar si en yacimientos ya explotados, que pues ya son campos maduros, que ya sale muy poco petróleo, como Cantarell, por ejemplo, en la profundidad, a mayor profundidad puede haber petróleo. Ellos tienen estas técnicas. Entonces, vamos a firmar, espero este mes, ya el acuerdo con Petrobras, Petrobras-Pemex, que le ayude a Pemex a la exploración y producción. Hay ahora algunos campos que ya se consideran, es que me estoy queriendo acordar, reservas, son las 3 P's, reservas probables, probadas, yo daba clase de esto, y a ver las 3 P's. Probadas son las que ya hiciste un pozo, ya viste que ahí hay petróleo. Las probables, pues es que hiciste un primer diagnóstico y es posible que se encuentren ahí. Las posibles y las probadas. Entonces, las probadas, Pemex tiene algunos yacimientos importantes que ya está probado que ahí hay petróleo. Algunos lo está haciendo directamente Pemex y otros está utilizando un esquema que se llama de contrato mixto, que es en realidad los contratos que ya existían, que también en su momento usó Pemex en el sexenio pasado y que se están fortaleciendo para garantizar el recurso que entra al erario público y que no haya ningún exceso en estos contratos. Que durante todo el periodo de Peña Nieto se firmaron muchos contratos leoninos y de Calderón también. Entonces, bajo este esquema se están firmando contratos mixtos que se abren a licitación y son principalmente empresas mexicanas que de por sí tienen servicios con Pemex, entonces que entran en un contrato de largo plazo, no solamente de año con año, sino un contrato ya de largo plazo. Pero hay algunas reservas que todavía son probables y posibles. Entonces, para eso está lo que hace el propio Pemex y también el apoyo que vamos a tener en este acuerdo, este convenio que se va a firmar con Petrobras. No sé si es 800 o 1 millón de barriles de petróleo. Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales. Y por eso nosotros para la generación eléctrica lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía. Desde mi perspectiva, lo que tenemos que garantizar es la producción de petróleo para el país, nuestro consumo interno, porque también hay consideraciones ambientales. Y por eso nosotros para la generación eléctrica lo que estamos planteando es ampliar las fuentes renovables de energía. Muchas gracias, presidenta. En un segundo tema, sobre la encíclica del Papa que nos leyó ayer, quisiera también recordar el libro
Tecnofeudalismo del exministro de Grecia, Yanis Varoufakis, en el que propone que los dueños del capital son los dueños de las grandes plataformas tecnológicas. Y sobre esto, preguntar si desde la política pública de México se analiza pues alguna reglamentación o regulación para proteger a los consumidores, a los usuarios, de la irrupción de una economía digital que se basa en la psicología del comportamiento, de las emociones y en los miedos. Fíjense, la Ciudad de México y algunos estados de la República han prohibido el uso de celulares en las primarias. Yo le pedí a Mario que hiciera una consulta con padres y madres de familia, por lo que significa en términos del uso de la inteligencia artificial, las plataformas, las redes sociales, para ver qué opinan los padres y madres de familia a este respecto. Creo que tiene que llegar un momento en que se regule. No estamos regulando la libertad de expresión, evidentemente, aunque está regulada de todas maneras en las leyes. Pero sí es importante. Por ejemplo, Brasil, lo he dicho aquí, prohibió lo que se llama en inglés el scrolling, que es donde entran los algoritmos. Cuando uno entra a una red social, ya a todas, y vas con tu mano, con tu dedo, scrolleando, que no sé cómo se diga en español, moviendo la pantalla, bueno, la pantalla no, moviendo el contenido en la pantalla de manera digital, deslizando. Ahí es donde entra el algoritmo, porque dependiendo de los segundos que te quedas viendo un tema, entonces te va saliendo el mismo tema varias veces. Pero no sabes si fue por tu elección o por un algoritmo que está manejado de una manera en que no es transparente, porque los algoritmos no son transparentes. Entonces, por ejemplo, en Brasil, que es de las regulaciones más fuertes, se prohibió eso. Entonces puedes usar las redes sociales, pero como antes, ya no con el famoso scrolleo que en realidad fue incorporado por TikTok, y después todas las otras redes se fueron incorporando este esquema. Entonces sí vale la pena esta discusión. Me parece que que debe abrirse la discusión a nivel nacional, que no solo debe ser una opinión de la presidenta, pero es algo que el mismo Papa León XIV está planteando como un tema que le parece fundamental para la humanidad en una visión de largo plazo y de las futuras generaciones. Entonces, me parece que es algo que debe discutirse en México y que en todo caso se llegue a un esquema de regulación que permita pues que haya cierta, primero, transparencia, y segundo, pues que no estemos completamente en manos de estas corporaciones. Hoy salió una nota en La Jornada, creo, o es de ayer, no sé, que dice que los jóvenes mexicanos son de los que más usan en el mundo el celular. Cuando la vi se la mandé a Abraham Carro, que es el del Instituto Mexicano de la Juventud, porque no se puede vivir pegado al celular. Ayer una compañera estábamos en el barco ahí en el Día de la Marina, un paisaje hermosísimo, y una compañera estaba con el celular, le digo, disfruta el paisaje unos minutos en vez de estar viendo el celular, que es una muy buena herramienta de trabajo, evidentemente, sobre todo pues de comunicación. Por ejemplo, en el gobierno pues obviamente usamos las plataformas de mensajes pues para poder resolver un tema de comunicación que de otra manera tardaría mucho tiempo. Pero el exceso en el uso de las plataformas pues también genera problemas incluso de ansiedad en los jóvenes, está totalmente documentado. Se recomienda, por ejemplo, no usar el celular cuando se va a dormir, porque te genera una activación en el cerebro que después te cuesta mucho trabajo adquirir el sueño.
En fin, recomendaciones, por lo menos tiene que haber recomendaciones, no uses las redes sociales más de tanto tiempo, el celular más de tanto tiempo, por lo menos recomendaciones, porque sí genera muchos problemas, incluso de salud mental y de convivencia social. Entonces sí es muy importante que se discute este tema. Por eso vamos a seguir, hoy ya no nos dio tiempo, pero con la encíclica de Humanidad Magnífica para que, porque es muy interesante y que se abra la discusión en el país. Ya van a decir que quiero censurar, no, no es censura, es algo que todas las madres y padres de familia deberíamos tener en cuenta. Ahí ahora, lo digo porque tengo amigas, amigos, hijas, hijos, nietos. Bueno, que desde muy bebés se les da la pantalla. Entonces, eso genera problemas después. Entonces, toda esa información debe estar abierta a la gente, para que la gente también tome sus propias decisiones, pero es muy importante informarlo para que pues la actividad social y la actividad de aprendizaje pues siga siendo una actividad distinta a solamente la pantalla o la inteligencia artificial, que se ha vuelto hoy hasta el psicólogo o psicóloga de muchos jóvenes. Entonces, no es neutra. A lo mejor puede ser útil en ciertos casos. Nosotros pues utilizamos la inteligencia artificial en varios temas para analizar una imagen de cáncer o de una mastografía. Puede ayudar muchísimo, pero también hay que saber hasta dónde. Entonces es importante que se discuta a nivel nacional. Muchas gracias, Presidenta. Ya para finalizar y vinculando este tema con el llamado que usted hacía a la gente a que salga a las plazas públicas a estas jornadas de información, la primera ministra de Dinamarca acaba de declarar que existe un vínculo totalmente establecido entre el poder político, el capital, los gigantes tecnológicos y la inteligencia artificial, Presidenta. Y el propósito de todo esto es socavar la democracia. ¿Coincidiría con esta afirmación, Presidenta? Y también preguntarle si su llamado a esta jornada informativa en las plazas públicas tendría que revisar también cómo ha cambiado la economía de las familias mexicanas a partir del ejercicio pleno de nuestra democracia. La jornada de información es para recordar cómo era antes y cómo es ahora. Y también el llamado a la defensa de la soberanía. Y en eso también va la información que viene de fuera. Yo lo he dicho varias veces. Ya trajeron, por cierto, otra diputada de España. Está buenísimo, está genial. Sí, está genial. Son los nuevos cuadros de la política mexicana. Sí, o sea, tener que traer una diputada española para hablar de la soberanía nacional, pues está un poco, fue kafkiano, por lo menos. Sí, está curioso, está muy curioso. Bueno, sí hay redes internacionales que influyen y que pretenden influir en elecciones, en decisiones de los pueblos, que violan la autodeterminación. Y lo más importante es que se abra esta discusión, que se discuta. Y en efecto, los dueños de las grandes plataformas pues son los más ricos de los ricos de los ricos del mundo, cada vez más. Y lo dice el Papa, no lo decimos solo nosotros. Entonces, todo esto tiene que conocerse, tiene que abrirse, tiene que discutirse. Muchas gracias, Presidenta. Que tenga Vámonos. Buenos días a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día.